Te damos la bienvenida a Dos Corazones Viajeros. Somos Rosy y Elik, dos historiadores a quienes les apasiona compartir la cultura alrededor del mundo. Acompáñanos a visitar ciudades, calles, museos, monumentos, catedrales y más. ¿Estás lista? ¿Estás listo? La mayoría de las personas piensa que esta fue la primera catedral que se construyó en la Ciudad de México, pero no es así. Acompáñanos a conocer el origen de la catedral, su historia y sus momentos más importantes. Esto es Dos Corazones Viajeros. ¡Comenzamos! Como te contamos en nuestro video sobre el Zócalo, tras la caída de México Tenochtitlan en 1521, los conquistadores españoles establecieron el centro político y religioso de la nueva ciudad sobre los vestigios del antiguo. En 1524, en el costado norte de la Plaza Mayor, Hernán Cortés ordenó levantar la Iglesia Mayor, el primer gran templo católico de la Nueva España. La ubicación no fue fortuita, se emplazó exactamente sobre lo que en su momento había sido el Templo Mayor. El espacio donde antes se había concentrado el poder religioso mexica, ahora albergaba la espiritualidad del nuevo orden político-religioso. De hecho, aún modesto, el edificio fue construido con materiales provenientes de los edificios indígenas destruidos. En 1527, cuando se creó formalmente la Diócesis de México por bula papal, este templo fue elevado a la categoría de catedral, convirtiéndose en la sede episcopal del obispo Fray Juan de Zumárraga. Más adelante, en 1547, al erigirse la Arquidiócesis de México, pasó a ser denominada Catedral Metropolitana, es decir, cabeza eclesiástica de un vasto territorio novohispano. Sin embargo, conforme la ciudad crecía y el poder virreinal se consolidaba, aquella primera construcción resultó insuficiente en tamaño y se hizo evidente la necesidad de un templo de mayores dimensiones que estuviera a la altura de la capital de uno de los virreinatos más importantes del Imperio Español. Así, en 1573 se colocó la primera piedra de la nueva catedral. Es importante subrayar que la primitiva iglesia mayor no se demolió inmediatamente. Durante varias décadas, ambos edificios coexistieron. La nueva construcción fue ampliándose progresivamente hacia el poniente y ocupando terrenos contiguos, mientras la antigua iglesia seguía funcionando como sede del culto. Este proceso fue lento y complejo, pues implicaba construir un edificio de enormes dimensiones sobre el suelo lacustre de la ciudad. Solo cuando la nueva estructura estuvo suficientemente avanzada para albergar las ceremonias principales, se tomó la decisión de retirar el templo primitivo. Finalmente, en 1626, la antigua iglesia mayor quedó totalmente demolida y la nueva catedral ocupó plenamente el espacio. Pero las obras para que el edificio adquiriera el aspecto que hoy conocemos continuaron hasta principios de los 1800, es decir, la conclusión de este enorme recinto llevó a aproximadamente 250 años. Esto explica el hecho de que en la misma construcción convivan varios estilos artísticos, que estuvieron vigentes y en boga en cada una de aquellas épocas. ¿Qué corrientes son estas y cómo podemos reconocerlas en los muros, fachadas y altares de la catedral? En el exterior, la traza general responde al estilo herreriano, que constituye la fase final del Renacimiento español, del cual, por cierto, hablamos en nuestro video dedicado al Escorial. Este estilo se caracteriza por el uso de formas geométricas y sobrias, la proporción matemática entre sus elementos y la escasa decoración. Tales fueron los objetivos del arquitecto Claudio de Arciniega, quien diseñó la traza original de la Catedral Metropolitana inspirándose en las catedrales de Salamanca y Segovia y retomando modelos peninsulares de raíz renacentista con ecos del gótico tardío. En el interior, los años 1600 y sobre todo los 1700 dejaron una huella decisiva del barroco novohispano, perceptible en la riqueza de las decoraciones y los detalles, el uso de columnas salomónicas, aquellas que parecen enredarse como en espiral, y también de estípites, soportes en forma de pirámide invertida, más anchos arriba que abajo, que sustituyen a las columnas.
Especialmente en los retablos, estas cualidades generan en nosotros la sensación de que estamos ante una obra teatral llena de luz y sombras, color y movimiento. El momento final de la construcción introdujo el estilo neoclásico, especialmente en la cúpula y en la reorganización de la fachada principal bajo la dirección de Manuel Tolsá, quien orientó el conjunto hacia una mayor claridad formal y equilibrio, propios del cambio de gusto a fines del siglo XVIII y principios del XIX. En otra ocasión, te hemos hablado de una obra muy conocida de este artista. Si quieres saber cuál, ve nuestro video dedicado al Zócalo de la Ciudad de México. Ahora bien, ¿qué esculturas, pinturas y retablos podemos apreciar en este templo? En la fachada principal y sobre las torres encontramos diversas esculturas. Sobre la parte central se aprecian las 3 virtudes teologales confeccionadas por Manuel Tolsá: fe, esperanza y caridad. Sobre las torres, por su parte, diseñados por José Zacarías Cora y Santiago Sandoval, encontramos a los 4 grandes doctores de la Iglesia Latina y a 4 doctores españoles, así como algunos santos más. En el interior de la catedral, la pintura y la escultura alcanzaron uno de sus momentos culminantes en el siglo XVIII. Destaca el arte de Cristóbal de Villalpando, cuya monumentalidad y luminosidad barroca marcaron un hito en la pintura novohispana. Entre sus obras resalta el ciclo de 4 pinturas en la sacristía: la apoteosis de San Miguel, la mujer del Apocalipsis, el triunfo de la religión y la iglesia militante y triunfante. Allí también trabajó Juan Correa, autor de la Asunción y la Coronación de la Virgen. Más adelante, Miguel Cabrera y Juan Rodríguez Juárez participaron con obras devocionales que reforzaron el mensaje espiritual del templo. Veamos ahora la obra de arte de mayor esplendor de la Catedral Metropolitana, el Retablo de los Reyes, ubicado al fondo del recinto. Diseñado por Jerónimo de Balbás en el siglo XVI, se trata de un conjunto absolutamente barroco. Está estructurado a partir de 4 grandes estípites que dan lugar a espacios intermedios donde se despliegan esculturas y pinturas, entre ellas la Asunción y la Adoración de los Reyes, atribuidas a Juan Rodríguez Juárez. Historiadoras del arte como Clara Bargellini, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, han subrayado que estos retablos dorados no solo fueron admirados por su magnificencia, sino que además llegaron a entenderse como expresión del orgullo artístico de la Nueva España, donde los talleres locales desarrollaron soluciones formales propias más allá de los modelos europeos. ¿Y por qué recibe el nombre de Retablo de los Reyes? Además de su temática enfocada en la adoración de los Reyes Magos, se llama así porque está dedicado a 12 monarcas santos y santas. Entre ellos encontramos a San Luis de Francia, San Fernando de Castilla, Santa Isabel de Portugal, Santa Margarita de Escocia, entre otros reyes y reinas. Y si leemos con atención el conjunto, veremos que articula una lectura teológica y política. La monarquía cristiana es garante del orden y de la fe. Los doradores desempeñaron un papel fundamental en la ornamentación de la catedral. Ellos eran artesanos especializados que cubrían la madera de las esculturas y los retablos con láminas de oro para crear superficies resplandecientes. Su trabajo implicaba preparar cuidadosamente la base con adhesivos y yesos finos, aplicar el oro, bruñirlo para intensificar el brillo y finalmente cincelar o estofar la superficie para generar texturas y efectos lumínicos. El resultado no solo era decorativo, el oro simbolizaba la luz divina y la gloria celestial, reforzando la experiencia espiritual de los fieles. Otro de los espacios que merece ser mencionado es el Sagrario Metropolitano, el cual está adosado, es decir, unido, al costado oriente de la catedral. Este recinto fue proyectado y construido por el arquitecto Lorenzo Rodríguez a partir de 1749 y constituye una de las cumbres del barroco mexicano. Fue concebido como espacio específico para la reserva del Santísimo Sacramento y la administración de bautizos, comuniones, confirmaciones y bodas. Allí trabajó Pedro Patiño Ixtolinque, considerado junto con Tolsá el escultor más destacado de la época. El retablo original de estilo churrigueresco que él confeccionó fue sustituido posteriormente por uno neoclásico. Desafortunadamente, cuando nosotros visitamos el Sagrario, muchas de las obras de arte estaban en restauración.
Con este recorrido nos damos cuenta de que la historia de la Catedral Metropolitana comprende casi 250 años, desde 1573 hasta 1813, donde cada estilo y cada artista dejaron una huella que dialoga con las anteriores y anticipa las siguientes. Además de ser la morada de tantas obras de arte, también ha sido el escenario de importantes eventos históricos. Desde el periodo virreinal, fue el espacio donde se celebraban las ceremonias más solemnes del poder novohispano, como los Te Deum en honor a los monarcas españoles y las exequias reales. Tras la consumación de la independencia, fue el recinto donde Agustín de Iturbide y Ana María Huarte fueron coronados como emperadores del primer imperio mexicano. Poco después, también albergó los restos mortales del propio Iturbide. Durante el siglo XIX, la catedral fue testigo de las tensiones entre Iglesia y Estado. Vivió los debates y conflictos derivados de las leyes de reforma en la época de Benito Juárez, la secularización de bienes eclesiásticos y la redefinición del papel del clero en la vida pública. En 1823 recibió provisionalmente los restos de varios héroes de la independencia, entre ellos los de Miguel Hidalgo y los de José María Morelos, que permanecieron allí hasta su traslado definitivo en 1925 a la Columna de la Independencia, a la que cariñosa, aunque equivocadamente, llamamos el Ángel. Durante la Guerra Cristera, en la década de 1920, el templo fue cerrado al culto como parte de las restricciones religiosas impuestas por el gobierno postrevolucionario. Sin embargo, desde la siguiente década y también en nuestro siglo XXI, la catedral volvió a convertirse en punto de encuentro nacional con las visitas de los papas Juan Pablo II en 1979 y de Francisco I en 2016. Asimismo, fue uno de los espacios centrales en las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia en 2010. Lamentablemente, a lo largo de su historia, la Catedral Metropolitana también ha sufrido daños significativos. Así, por ejemplo, durante la noche del 17 de enero de 1967 ocurrió un incendio ocasionado por un cortocircuito en la sacristía del Altar del Perdón. De este espacio se perdieron la mayor parte de su decoración y estructura, así como algunas pinturas, entre ellas la Virgen del Perdón de Simón Pereins. El coro y los dos órganos de la catedral también sufrieron algunos daños, y las llamas fueron tan altas que destruyeron la pintura de Rafael Gimeno en la cúpula y ennegrecieron permanentemente las de Juan Rodríguez Juárez en el altar de los Reyes. Los procesos de restauración comenzaron en 1972. El altar del perdón fue reconstruido respetando su diseño original y se incorporaron nuevas pinturas para sustituir las perdidas. Los órganos fueron enviados a los Países Bajos para su reparación y el coro se restauró en 1979, aunque sin recuperar completamente su dorado original. A pesar de lo trágico del incendio, las restauraciones arrojaron descubrimientos sorprendentes. Detrás del altar del perdón fueron halladas más de 50 obras de la época virreinal. También se descubrió el sepulcro de Miguel Barragán, quien fue presidente interino de México en el siglo XIX, y una copia del nombramiento de Hernán Cortés como gobernador de Nueva España, fechada en 1529. Los movimientos sísmicos de las décadas siguientes y las obras del metro de la Ciudad de México agravaron un problema histórico de la catedral: su hundimiento en el subsuelo arcilloso del antiguo lago sobre el que había sido construida la ciudad entera. En la década de 1970, las torres reportaron inclinaciones preocupantes, y aunque el sismo de 1985 no causó daños estructurales graves, las lluvias de 1989 ensancharon grietas en bóvedas y provocaron fracturas. Ante el riesgo, en 1990 comenzó un ambicioso proyecto de estabilización. El templo fue incluido entre los monumentos en peligro por el World Monuments Fund, y se implementaron complejos sistemas de apuntalamiento y refuerzo para proteger columnas, arcos y bóvedas antes de intervenir el terreno. A lo largo de los años 90 se llevó a cabo un proceso de excavación controlada. Se perforaron lumbreras, una especie de apertura que proporciona luz y ventilación, y se retiró tierra en puntos estratégicos para lograr que el edificio descendiera de manera uniforme y corregir desniveles que alcanzaban más de 2 metros. Paralelamente, se restauraron elementos interiores como el altar de los reyes y el sagrario,
y se instauró un programa permanente de monitoreo estructural, que hoy permite vigilar de forma continua los movimientos del edificio y asegurar su conservación a largo plazo. El sismo del 19 de septiembre de 2017 puso a prueba este sistema de monitoreo y estabilización, el cual respondió de manera satisfactoria en lo que respecta a la cimentación. Sin embargo, el movimiento telúrico provocó daños visibles en elementos arquitectónicos y ornamentales. Entre los más relevantes estuvieron la caída de la escultura de la Esperanza, parte del conjunto de las virtudes teologales en la fachada principal realizado por Tolsá, y el desplome de la cruz de la Torre Oriente, que perforó una bóveda del Sagrario Metropolitano. También hubieron grietas, desprendimientos y desajustes en ciertos arcos y bóvedas. A partir de 2019 comenzó un nuevo y amplio programa de restauración, coordinado por instancias federales, el INAH y la UNAM, que incluyó refuerzos estructurales, limpieza, afianzamiento de torres y de la cúpula, y la reposición de otros elementos dañados. Finalmente, en 2024 se reinstalaron las esculturas de las virtudes teologales, completamente restauradas y fijadas con sistemas más seguros, marcando el cierre de esta etapa de intervención. Así llegamos al final de este recorrido por la historia de la Catedral Metropolitana. Como hemos visto, sus muros, sus pinturas y sus retablos son mucho más que simples elementos arquitectónicos. Son páginas vivas que narran más de 5 siglos de historia y arte. La magnitud de su legado es tal que en 1987 fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad junto con otros edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México, del que también ya te hemos hablado en otro de nuestros videos. Escribe en los comentarios si ya sabías todo esto acerca de la catedral. No te olvides de seguir a estos dos corazones viajeros en todas sus redes sociales.